Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración en este tiempo cuaresmal. Los peregrinos que salieron de Egipto llegaron a un punto del camino muy importante. Están delante de la tierra prometida, pero deben dar ese paso conscientemente. Por eso, Moisés les pone la disyuntiva: elegir la vida o la muerte. El ser humano es libre delante de Dios. Siempre elige entre la vida y la muerte. Las opciones por la felicidad siempre buscan un bien mayor, el del prójimo o de una nación o de una comunidad o de la familia. Elijamos siempre lo mejor. Y cantando recibimos a quien presidirá nuestra celebración eucarística. Peregrino, ¿a dónde vas? Si no sabes a dónde ir, peregrino por el camino que va a morir. Si el desierto es un arenal, el desierto de tu vivir, quien te guía y te acompaña en tu soledad. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad. Solo Él, mi Dios, me guiará. Peregrino que a veces vas sin un rumbo en tu caminar, peregrino que vas cansado de tanto andar. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad. Solo Él, mi Dios, me guiará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que nos reúne en este camino de conversión, en este tiempo cuaresmal, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este jueves ya hemos iniciado ayer este camino de Cuaresma, camino de arrepentimiento. Con la palabra del Señor iremos reflexionando. El Señor tocará nuestro corazón para que vayamos ablandando el corazón, la mente, la propia vida y hagamos un camino de verdadera conversión. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a arrepentirnos de nuestros pecados, le vamos a pedir perdón al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros.
piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Que tu gracia, Señor, inspire y acompañe todas nuestras obras, para que siempre comiencen en ti y en ti terminen. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te prescribo, si amas al Señor tu Dios y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás. Te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde ahora vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar y vas a postrarte ante otros dioses para servirlos, yo les anuncio hoy que ustedes se perderán irremediablemente y no vivirán mucho tiempo en la tierra que vas a poseer después de cruzar el Jordán. Hoy tomo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tus descendientes, con tal que ames al Señor tu Dios, escuches su voz y le seas fiel, porque de ello depende tu vida y tu larga permanencia en la tierra, que el Señor juró dar a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Feliz el que pone su confianza en el Señor. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva al viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal.
Feliz el que pone su confianza en el Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Después dijo a todos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ya en este segundo día de nuestra Cuaresma. Hemos iniciado el proceso ayer con el miércoles de ceniza, en que nosotros decimos que el Señor nos ofrece, que el Señor nos da estas tres estrategias tan importantes: la oración, la limosna y el ayuno. Las tres relaciones con Dios, con los hermanos y con nosotros mismos. Y hoy podemos decir, esta primera lectura del Deuteronomio, estamos en el capítulo 30, del versículo 15 en adelante. El título que normalmente pone nuestras traducciones, nuestras Biblias, nuestras versiones, dice los dos caminos. Y es lo que escuchamos: hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Pero después el Señor nos dice, bueno, y en una forma condicional nos dice: sí escuchas los mandamientos del Señor, tu Dios, que hoy te prescribo, sí amas al Señor. Siempre nos pone en condicional. Es decir, que pone en nuestras manos, queridos hermanos, la posibilidad de vivirlo o no vivirlo. Depende de nosotros, que hagamos o no hagamos ese camino. Y estamos en este segundo día, por eso es que nos estamos confrontando directamente a la propuesta del Señor. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de propuestas. El Señor que nos propone, el Señor que nos dice, el Señor que nos recuerda. Oguero mandu añande iñande esta itemba ponaba a me eva pendeja y mende pope amigo. Con andere ya por aprender a pe. Anike ella udete. Dere yapona, andere yesha cuana. Porque yo te doy todo, evidentemente, está ahí en tus manos y por lo tanto tenemos que procurar hacerlo, queridos hermanos. Y eso es lo que encontramos hoy en este libro del Deuteronomio. Qué interesante, ¿verdad? Y ahí comienza a ponerte cuáles son estos elementos y estas características detrás de las cuales nosotros tenemos que ir. ¿Qué tenemos que evitar? El libro del Deuteronomio, ¿verdad? Sabemos que justamente el mismo nombre ya te está diciendo, es una segunda ley. Deuteronomos, ley, nomos y deutero, segunda. Segunda ley quiere decir, es como que nosotros le digamos a alguien, a mí debe tener segunda oportunidad. ¿Cuál ande segunda oportunidad? Primero, medio reyao, algunos ya te hoy, ya llevan, ya por pero con angañan de yarañan de muy de nave, segunda oportunidad. Pero aníquena ella ko anga ella poponaba era a ko anga eguatana peñan de yarara pereje. Entonces fíjense, te dice luego, pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar y vas a postrarte ante otros dioses para servirlos, yo les anuncio que hoy que ustedes se perderán irremediablemente. Hoy les aviso que ustedes se perderán
irremediablemente. No vivirán mucho tiempo en la tierra que van a poseer después de cruzar el Jordán. Queridos hermanos, entonces se dan cuenta que aquí tiene que ser no solo un recibir de forma externa, porque algunas veces nosotros lo recibimos simplemente de una manera muy externa, pero en la realidad ese camino que tendríamos que hacer, ese camino que tiene que ser de un compromiso y de adhesión profunda con el Señor, no lo estamos haciendo. Entonces por eso el Señor insiste y nos da este ejemplo y nos vuelve a decir, pero después te pone en condicional, porque ese condicional significa si tú, es decir, que ndere yapona, ñandeye yapona, ñandeye yesapeana, añande, entonces yapona beñanderape, adherirnos al Señor, aferrarnos al Señor. Ya yepo ya yese, añañe por yapo peñanderape. Esta es entonces esta primera posibilidad de reflexión, queridos hermanos, desde la palabra de Dios. Y luego la segunda partecita, ¿verdad?, que es desde el Evangelio, que justamente el Señor nos está hablando aquí de un abajamiento, es decir, de una renuncia. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces anhelamos mucho lo que nos rodea. Queremos ser, entre comillas, queremos ser famosos, queremos estar al frente y poseer todo, somos muy superficiales. Ñandela ñamandasea, y entonces cometemos muchos abusos. El abuso del poder, y muchas veces ese abuso del poder es contra nosotros mismos, ¿verdad? Porque estamos abusando verdaderamente y no estamos entendiendo lo que Dios quiere de nosotros. Entonces nos habla de su abajamiento primero aquí Jesús, de su muerte, una muerte que llega incluso a la cruz. Y recuerden que esto es terrible, queridos hermanos, porque es una ignominia, una vergüenza. Esto nos da entonces mucha vergüenza a un Jesús que es presentado como Mesías, pero después mirá cómo acaba. Acaba en la ignominia, es decir, acaba en la cruz. Acabar en la cruz, queridos hermanos, era de bandidos, de bandoleros. Era entonces de personas que no estaban haciendo bien las cosas y por lo tanto es una vergüenza. Y Jesús en este abajamiento termina justamente en la cruz. Pero asumir la cruz, en este caso de Jesús, que lo lleva a la muerte y una muerte ignominiosa, entonces nos hace entender que es el camino de la resurrección. Por eso nos dice, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo, queridos hermanos, si después al final pierde su propia vida? ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? ¿Y cómo nos arruinamos a nosotros mismos? Y cuando nosotros vamos detrás de nuestros intereses. ¿Por qué? Y porque vamos simplemente detrás de nuestros intereses. Vamos detrás de aquello que a nosotros nos gusta. No estamos escuchando la voz de Dios. No sabemos lo que Dios nos está pidiendo. Y Lucas en este sentido es bastante exigente, ¿verdad? Esta exigencia del discipulado, queridos hermanos, es la que debe modelar nuestra personalidad. El que quiera seguirme, el que quiera ser discípulo mío. El discipulado es tomar la cruz de Jesús y seguirlo. Algunos piensan que hacerse discípulo de Jesús, seguidor de Jesús, es todo color de rosas, es caramelito, es comer dulce de leche. Sí, porque ya le tengo a Jesús, sí, porque Jesús. Y bueno, eres coma la yandeyara, pero va a irse la yandeyara. ¿Y qué quiere decir tenerlo a Jesús? Ah, Jesús que me quiere y por eso me hace un milagrito aquí, me hace un milagrito allá. A Pecheyico, ya acá, de milagro en milagro. No, queridos amigos, aquí no es la cuestión de milagro en milagro. Aquí es la cuestión de asumir la propia limitación, de asumir la propia cruz. Y esa cruz, esa amargura, entonces, transformarlo en algo positivo.
San Francisco de Sales justamente siempre decía, ¿verdad?, esa frase tan interesante, por esa experiencia también del dolor, del sufrimiento y de la dificultad. Hay que tragar amargo y escupir dulce. Imagínense, es una frase muy interesante. Quiere decir que nosotros en la vida vamos a tener que tragar tantas veces amarguras, sufrimientos, cruces. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, dice el Señor. Pero después nosotros tenemos que ser capaces de devolver ¿qué cosa? La salvación, la redención, la dulzura, la bondad, la hermosura. Eso que nos hace crecer, queridos hermanos. Porque ñande hoy la anda ya cacuaino, ñande hoy la ñande chapino, ñande chaimba yajao, ñande ñu yajao, upeyón diga tu hoy la ñande presenta la cristiano jaisa. El cristiano es el que camina, el que se esfuerza, el que lucha. Y por eso entonces esta exigencia del discipulado tiene que modelar nuestra personalidad. Tenemos que modelar el corazón y tenemos que dejarnos modelar por Dios. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo, verdad? Y entonces eso va a ir modelando tu personalidad en la medida en que nosotros entendemos y sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Y ahí se va modelando, es como ese cincel, ¿verdad? Con el martillo, queridos hermanos, que poco a poco con el cincel, tuqui, 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 le vas sacando y le vas haciendo aparecer ese hombre perfecto. Justamente, y termino con esto, queridos hermanos, hablando de la personalidad que tiene que ser modelada, esa personalidad. Miguel Ángel, este gran, no solamente pintor, sino que también escultor, cuando terminó esa obra magnífica de ese Moisés que está sentado, ¿verdad? Una de las frases era que dice que tiró el martillo ahí en la rodilla, ¡pum!, le tiró ahí. Lo único que te falta es que hables, lo único que te falta es que hables, le decía a ese mármol, ¿verdad? O sea, un mañana ella lleva ella pa impona, fue modelando. Así tenemos que modelar nuestra personalidad y llega casi a esa perfección, ¿verdad? Qué hermoso eso es mirar. Pero la pregunta más interesante es lo que le hicieron, ¿verdad?, en la entrevista. ¿Cómo es que llegaste vos a hacer esta escultura así tan hermosa de este Moisés aquí sentado que uno mira y realmente lo que dijiste ahí al final, esa frase, solo te falta que hables, tiene sentido porque es tan real, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice él? ¿Cómo es que vos hiciste eso? Muy fácil, dice, muy fácil. Lo único que hice es pedir la piedra, ¿verdad?, así, estilo cubo, del mármol que me trajeron. Y lo único que yo hice es, con el cincel, comencé a sacar todo aquello que le sobraba a esta imagen y a esta escultura. Comencé a sacar, comencé a pulir, comencé a lavar, ¿entienden? Con el cincel, dice. Una forma, no sé si llegaron a comprender lo que él está diciendo. Esto es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer con nuestra vida y con nuestra personalidad. Por eso estábamos diciendo que la cruz, la renuncia, el ayuno, estos son los elementos como ese cincel y ese martillo que nos van a ir ayudando a sacar todo aquello que sobra en nuestra vida. Queridos hermanos, así como Miguel Ángel, que fue sacando todo lo que sobraba según lo que él tenía, porque dice que el Moisés ya estaba allá adentro, dice, de esa piedra. Ya estaba allá adentro. Lo único que él hizo es sacarle todo aquello que le estaba rodeando y todo aquello que le estaba molestando. Ojalá que también nosotros en este tiempo de Cuaresma podamos, como ese cincel, ir sacando todo lo que nos sobra, todo lo que desfigura nuestra personalidad, todo lo que nos desfigura a nosotros esa hermosa silueta de hijos de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que siga asumiendo con generosidad
a la misión encomendada por Cristo, oremos. Cristo, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos y laicos, para que anuncien a Jesucristo como nos reveló en la Sagrada Escritura, oremos. Cristo, escúchanos. Por los que sufren algunas injusticias, para que sientan la mano misericordiosa de Dios, oremos. Cristo, escúchanos. Por los jóvenes, para que respondan a la llamada del Señor con libertad y generosidad, oremos. Cristo, escúchanos. Por todos nosotros, para que alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo, seamos bendecidos por el Señor para vivir en continua comunión con Él, oremos. Cristo, escúchanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos si es que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas que presentamos ante tu altar, para que nos consigan tu misericordia y así glorifiquen tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Él, concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno por la celebración de estos misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo, mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu Espíritu, de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Jesús quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con sus discípulos, Él tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra Pascua definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti y concédeles que, participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo y un solo espíritu, en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa, con nuestro obispo, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a preparar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos ante ti santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia. Entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con esa confianza de hijos del Señor, decimos juntos esa misma oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, en nuestro mundo, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. De comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hey, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Es vida que brota en la vida, es fruto que crece en amor, es vida que vence a la muerte, es vida que trae el Señor. Dejaste el sepulcro vacío, la muerte no te derrotó, la piedra que te detenía, el día tercero cayó. Hey, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Me entregas una nueva vida, renuevo en ti mi amor, me das una nueva esperanza, ya todo lo viejo pasó. Hey, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Oración final. Dios Todopoderoso,
Te pedimos que la Eucaristía que hemos recibido como don del cielo nos alcance siempre el perdón y la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer también, queridos hermanos, la oración sobre todo el pueblo fiel, sobre cada uno de nosotros que estamos en este camino cuaresmal. Dios Todopoderoso, enseñaste a tu pueblo el camino de la vida eterna. Te pedimos llegar a ti, luz inextinguible, por este mismo camino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos concluido nuestro rito de la Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. De este nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo, mujer. Tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer. En su candoroso andar, las heridas Cristo nos sufrió. Tus brazos fueron cuna de sonrisas y algodón. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que le abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Creció el niño hasta los 30, como una hoja junto a ti, rama vital. Pero este crudo otoño los hubo que separar. Pero llegará pronto el día en que lo vuelvas a ver, María, en la gloria del reino celestial. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que le abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Atención internacional, concitaron los últimos 7 días del Papa Francisco, que se abrieron el jueves 4 de febrero con la celebración de la primera Jornada Mundial de la Fraternidad Humana. El pontífice participó junto al líder musulmán, el Gran Imam de Al-Azhar, en un evento online durante el que se entregó por primera vez el premio Sayed para quienes promueven la fraternidad en el mundo.
Gracias a todos por apostar por la fraternidad, porque hoy la fraternidad es la nueva frontera de la humanidad. O somos hermanos o nos destruimos mutuamente. El sábado a mediodía, el sucesor de Pedro acogió a representantes del movimiento católico de los focolares, a quienes invitó a profundizar en su servicio evangelizador en pro de la unidad de las personas y del diálogo interreligioso. Y para eso Francisco recordó que Dios nos revela un modo concreto de hacerlo. Es el camino de la cercanía fraterna que transmite la presencia del resucitado a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo, y a partir de los pobres, de los últimos, de los descartados, trabajando junto a las personas de buena voluntad. Y el domingo trajo de regreso al Papa al balcón del Palacio Apostólico, donde pronunció la oración del Ángelus ante decenas de personas que permanecieron fieles bajo la lluvia. Desde el comienzo, Jesús muestra su predilección por las personas que sufren en el cuerpo o en el espíritu. Es una predilección de Jesús acercarse a las personas que sufren, sea en el cuerpo, sea en el espíritu. El lunes por la mañana el pontífice se reunió con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Sus palabras, que a través de los embajadores llegan a todos los líderes mundiales, alertaron sobre las diversas crisis desencadenadas por la pandemia. El llamado del Papa una vez más se centró en la atención urgente a los más vulnerables de la sociedad global. Exhorto a todos los estados a contribuir activamente en las iniciativas internacionales que buscan asegurar una distribución equitativa de las vacunas. Ese mismo día por la tarde, Francisco envió un mensaje para sumarse a la lucha en contra de la trata de personas en el mundo. El Papa alertó sobre la necesidad de desarrollar un tipo de economía que genere condiciones laborales que desincentiven el tráfico humano. El objetivo es que cada persona esclavizada vuelva a ser protagonista libre de su propia vida y parte activa en la construcción del bien común. En la catequesis de la audiencia general del miércoles, el Santo Padre reflexionó acerca de la oración que los cristianos realizamos en el día a día, un acto simple de diálogo con el Señor que nos ayuda a hacerlo presente y a preocuparnos por nuestros hermanos. Además, la oración nos ayuda a amar a los demás, conscientes de que todos somos pecadores, al mismo tiempo amados personalmente por el Señor. Somos seres frágiles, pero sabemos rezar. Esta es nuestra mayor dignidad. Por tanto, recemos por todo y por todos, por nuestros seres queridos y también por las personas que no conocemos, incluso por nuestros enemigos. Una oración que el Papa pidió elevar especialmente por los enfermos este jueves 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, la misma devoción a la que en mayo del año pasado encomendó a miles de personas afectadas por el COVID-19. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. No hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas
maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. La creación es suya, en dos abrió el mar. Prodigios y portentos, si creen Él hará. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad. Maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad. Maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Le da la vista al ciego, al mudo hace hablar, a muertos resucita, si creen lo verán. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad. Maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad. Maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder. Nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder. Nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad. Maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad. Maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad. Maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad. Maravillas se logró. Reconozcan el poder